noticias en un 2x3. Silvia, ¿qué está pasando? Está a bordo del Air Force One el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Salió en respaldo de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Dijo que ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta el momento. Pero también habló de otro tema importante, Jorge y oyentes, y es que sostuvo una segunda conversación con María Corina Machado hoy. Sí. Así que Donald Trump está de un lado y del otro, y en la mitad entre la líder de la oposición venezolana y quien hoy es la presidenta encargada de ese país. Está entre dos mujeres, el señor Trump. Sí, señor. Dos mujeres, un camino. Esta fue la conversación que tuvo el presidente de Estados Unidos con los periodistas a bordo del Air Force One. Let her stay in power. Well, right now they're very strong leadership. I mean, they're showing very strong leadership. I also spoke with Maria today, and you know who I like a lot. But Elsie's shown very strong leadership so far, I have to say. And we're moving in, to the United States, millions of barrels of oil as we speak. Habla de cómo están moviendo millones de barriles de petróleo desde Venezuela hacia Estados Unidos. Habla del gran liderazgo y del fuerte liderazgo que está teniendo hoy Delcy Rodríguez, y confirma entonces que conversó con María Corina Machado. Dice que es una mujer que le gusta, es más, incluso la llama María, ¿no? Sí, María. Dice, María. I talk to María, en referencia a María Corina Machado. Porque antes no la nombraba por el nombre, no usaba el nombre propio, no se sabía el nombre. Señora amable, pero no le decía el nombre, que ahora, era una forma de pronto como de bajarle la caña. Ahora de nuevo ya la nombre, le dice ya María. Le dice María y dice que le gusta. I talk to María, hablé con María. Sí, dice que le gusta, pero por el otro lado también dice que Delcy Rodríguez pues es una mujer muy fuerte y habla sobre todo el tema petrolero. Bueno, ahí está. Esa es entonces la primera noticia. La segunda, Jorge, hablando del tema entre Colombia y Ecuador, el gobierno ha revelado las cartas con las que suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador sin cumplir con la normativa internacional. Lo que dice el gobierno del presidente Gustavo Petro es que si bien no están las mejores condiciones comerciales tras el anuncio de aranceles del 30%, también hay reporte, y esto es muy importante, de que los niveles de los embalses en Colombia van a bajar. Por eso, dice el gobierno, es necesario proteger el suministro local. Alejandra, ¿qué es lo que dice este decreto entonces con el que el gobierno toma la decisión a partir de las 6 de la tarde de suspender el suministro de energía eléctrica a Ecuador? Silvia, buenas tardes. Pues sí, esta resolución recientemente emitida por el Ministerio de Minas ordena frenar por ahora la venta de energía eléctrica a Ecuador. Aunque el gobierno asegura que esta no es una medida de retaliación, sino de reciprocidad, el documento sí indica que la decisión estará vigente hasta tanto se restablezcan las negociaciones de buena fe entre ambas repúblicas. Edwin Palma, jefe de esta cartera, señaló que la decisión hace parte de la respuesta a los aranceles anunciados por el gobierno de Ecuador, que reclama más apoyo al control y seguridad en la frontera. Yo creo que la palabra retaliación no tiene lugar acá, es decir, es reciprocidad. La agresión es de gobierno ecuatoriano contra el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano, que rompe relaciones, rompe acuerdos internacionales. Entonces la palabra retaliación no puede estar en esta discusión, es una medida de reciprocidad contra la agresión hecha por el gobierno ecuatoriano. No el recuerdo ministerio indicó también que la decisión obedece a los cambios climáticos que enfrenta el país, como la tendencia a la baja en los embalses de aproximadamente el 85% al 78% desde el mes de diciembre, y la alta probabilidad de que vuelva el fenómeno del Niño. Además, la resolución establece que Colombia sí podrá exportar energía, pero solo si esta electricidad no es necesaria para el consumo interno, pues esa energía deberá provenir principalmente de plantas térmicas, es decir, las que generan electricidad con combustibles y no de los embalses que hoy se necesitan. Claro, porque usted tiene hidroeléctricas o la termoeléctrica, y viene todo el rollo. Pero además, Jorge Alfredo, esto tiene un antecedente. Acuérdese en 2024, cuando hubo racionamiento, por ejemplo, señora, en Bogotá por cuenta de la sequía, Colombia dejó de venderle energía eléctrica a Ecuador, y había en Ecuador cortes de luz de entre 14 y 16 horas. Fue una situación muy complicada para el vecino país, pero esa decisión la tomó Colombia.
digamos que para evitar que por cuenta de la sequía, pues fuera nuestro país el que se afectado, quedara claro. exactamente sin el suministro de energía eléctrica. Cuando usted con diplomacia y con política puede armar y arreglar las cosas para no afectar a tantas personas. Qué pataleta la de estos dos presidentes. Ay. Y en medio de la polémica por la discusión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica, ¿está el gobierno pensando en ampliarla? Sí, señor, como les contábamos más temprano, ya pasar de 30 días de emergencia económica a 90 días. Acuérdense que esto está en estudio en la Corte Constitucional, pero lo que dice el gobierno del presidente Gustavo Petro es que así evitarían recortes en el presupuesto que sigue sin estar financiado en su totalidad. Este es un presupuesto desfinanciado en más de 13 billones de pesos, Nicolás. Al cumplirse los primeros 30 días de la vigencia del decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se está estudiando la posibilidad de alargar esta medida, es decir, aplicar la opción de prórroga de 60 días más. Según el ministro Ávila, se alarga a 90 días con el fin de generar el recaudo propuesto de 16,3 billones de pesos y así evitar el recorte del presupuesto. Las medidas se conocerán en el momento oportuno. Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla tener. Por su parte, el ministro de Hacienda también aseguró que con los decretos de emergencia propuestos hasta la fecha se han asegurado poco más de 12 billones de pesos de esta emergencia. Entre tanto, en medio de este anuncio también persiste la expectativa de la decisión de la Corte Constitucional, quien debe dar un concepto sobre el decreto emitido el 22 de diciembre del 2025 y que en su gran mayoría ha generado molestias en los departamentos, sobre todo por el aumento del impuesto en licores y cigarrillos. Don Nicolás, gracias. Y esta música identifica el rollazo político, señor Don Carmona. Así es, Jorge Alfredo, ya que estamos echando tips para que ustedes emitan un voto consciente tanto el próximo 8 de marzo como el 31 de mayo en las elecciones de Congreso y de Presidencia respectivamente, hablemos hoy de los testigos electorales. ¿Qué son los testigos electorales? Son las personas que designan los partidos y movimientos políticos para vigilar en el puesto de votación los votos, las posibles irregularidades, hacer las reclamaciones, garantizar que lo que el ciudadano votó sea lo que se cuente al momento de la urna y también en las comisiones escrutadoras. Hasta el momento esto era muy sencillo, era muy escueto, se hacía a través, por ejemplo, de acreditaciones impresas en documentos, en papel, en escarapelas, pero hoy el Consejo Electoral presentó una plataforma con la que busca tecnificar todo este proceso, acreditar testigos electorales, capacitarlos y hacer verificación en tiempo real para los partidos y movimientos políticos. La meta: 6 millones de testigos electorales acreditados y capacitados. Escuchemos lo que dice el presidente del Consejo Electoral, Cristian Quirós. En tiempo real ellos van a poder reportarle, no al Consejo Nacional Electoral, a sus partidos, lo que está pasando, los incidentes diarios. Una vez se cierre la jornada de votación, inmediatamente el testigo podrá hacer la reclamación, tomar la foto del E14 y reportarle a su candidato, a su partido político, a su agrupación, de lo que está pasando. El contrato: cerca de 380.000 millones de pesos, uno de los contratos más grandes para el Consejo Electoral, quien, recordemos, acaba de separarse financieramente, presupuestalmente, de la registraduría. Antes los rubros del Consejo Electoral se incluían en los rubros de la registraduría, y también con esto se busca garantizar seguridad para los testigos electorales, para que la persona, cuando acuda al puesto de votación, la autoridad competente pueda verificar que el testigo es la persona que está acreditada, porque pasaba mucho que las escarapelas se entregaban impresas en cartulinas o en otras formas, y ahí podía presentarse irregularidades. Algo muy importante con el tema de los testigos: ellos fueron claves, por ejemplo, en el año 2022 para las elecciones del pacto histórico, para que el pacto recuperara 5 curules en los escrutinios. Pero también esos mismos testigos, toda esa misma estructura de testigos estuvo inmersa en polémica por las cuentas de la campaña Petro Presidente. Lo que quiere hacer el Consejo Nacional Electoral es que todo quede en casa, que todo quede en el Consejo Nacional Electoral. Electoral, como debe ser. 5:58 en 2 minutos. Teóricamente dejaría de vender Colombia energía a Ecuador. El presidente Petro ha dicho que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y se debe garantizar la oferta interna también en el país vecino. Pero también acaba de hablar directamente del presidente Noboa, ¿no? Estaba hablando del presidente Gustavo Petro a esta hora en un evento, Jorge Alfredo,
Y lo que dice o se ha referido a todo el tema relacionado con la decisión del presidente Daniel Noboa de implementar unos aranceles de 30% a los productos que Colombia exporta al vecino país. Dice el presidente Gustavo Petro que sí, las drogas se están desplazando hacia Ecuador, pero que la violencia en el vecino país es el doble que en Colombia, que le echan la culpa a su gobierno, al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que él hace matemáticas y le da otra cosa. Vamos a oír lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, respondiéndole directamente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Y también tiene que ser colocada en Ipiales, para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa. Entonces esas invitaciones y no me gustan ni 5 porque no sé para qué era. Pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Ahí en Ipiales sabemos, estamos cerca al mar, la transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro, pero necesitamos un radar de prevención en las alturas del nudo de las Papas, cerca de la frontera, para que no haya transferencia de aviones con narcóticos. 6 de la tarde en punto. Estamos viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita. Esa es una de las frases que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, pero cuando habla de matemática, digamos que eso es lo que dice el mandatario. Si el ejército de aquí más el de Ecuador, ambos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, la culpa es del colombiano o el ecuatoriano, o es de ambos, o simplemente es en la selva que no se puede controlar ni con 2 ejércitos juntos. Ahí está. ¿Qué quiso decir, presidente? Lo que quise decir ahora que estaba ahí, porque a mí como no me invitan a ese tipo de cosas, presidente, no hay un gusto que me inviten a casas ajenas. Entonces, si sumamos, porque la matemática dejó de ser dialéctica para pasar a ser cuántica. Ah, claro. Entonces, si tenemos los 2 ejércitos, el uno y los sumamos, que puede ser el narcotráfico subterráneo por el lado de las papas. Es que no entendimos entonces, eso. La sumatoria de las 2 fuerzas que se integran para acabar con el narcotráfico, porque seguramente eso es lo que va a pasar. Que si no llegamos con la energía que necesitamos y que vamos a pagar ahorita a las 6 de la tarde, entonces se va a crear una confusión. Ya apagar el switch. Y la confusión va a ser importante. Ya apagar el switch. Porque a partir de las 6 de... Ya son las 6:02. Apagó. La tarde. Presidente, se fue la energía. Es que cortó la luz, cortó la energía. Ahí está. 6 de la tarde.